Ya. Este, ya. Continuamos, ¿ya? Por ejemplo, se habla de una tipología de jerarquía estándar, una jerarquía, por ejemplo, regional. Se habla, por ejemplo, de una agrupación jerárquica, de un grupo central y de una red criminal, ¿ya? La red criminal es una de las tipologías mucho más complejas y mucho más amplias dentro de la tipología de las organizaciones criminales. Vamos con el primero, ¿ya? Eh, Esta tipología de carácter estándar. Miren, a ver, a ver, a ver. Ya, ahí está. Ya, miren, ustedes pueden visualizar ahí en la parte derecha de la pantalla, por ejemplo, hay un gráfico, más o menos para poder entender lo que en realidad significa este tipo de tipología. Las tipologías de las organizaciones criminales es importantísimo. ¿Y sabes por qué? Porque estas tipologías a nosotros nos van a permitir, o en todo caso nos van a ayudar a determinar si realmente estamos ante supuestos, por ejemplo, de coautoría, estamos ante supuestos, por ejemplo, de autoría mediata, autoría inmediata, quizás se trata de partícipes o de cómplices, etcétera, etcétera, ¿ya? Nos ayudan a determinar mucho lo que es el título de imputación, ¿ya? Que en el marco a veces de las investigaciones resulta ser un poco complicado y complejo a veces identificar las tipologías, porque cada vez las organizaciones criminales pues son más flexibles y a veces buscan unirse los unos con los otros, a veces para poder perseguir ciertos fines delictivos. La tipología número uno, ya, que es una de las clasificaciones que hace el profesor Víctor Prado Saldarriaga, viene a ser, por ejemplo, el siguiente. A este también se le conoce pues como una tipología piramidal. ¿Y por qué? Porque dentro de esta tipología existe un líder único, ¿ya? Un líder único que es aquel sujeto que gobierna prácticamente a toda la organización criminal. O sea, este líder único, él dice lo que van a tener que hacer los miembros, los integrantes de la organización criminal. Él reparte las tareas, qué cosa tiene que hacerse, qué no tiene que hacerse, y en base a lo que él dice, todos los sujetos quienes están por debajo de él obedecen, le deben obediencia, le deben fidelidad a este sujeto, ¿ya? Por eso es de carácter vertical o de carácter piramidal, porque lo que él dice, los sujetos quienes están debajo de él, ¿ya? Ellos obedecen y le deben fidelidad. Es un líder único, un jefe de una organización criminal que los demás sujetos, los ejecutores, quienes la conforman, quienes la componen esta organización criminal, obedecen a lo que dice el líder, a lo que dice el jefe, el cabecilla de esta organización criminal, ¿no? Por ejemplo, la consolidación, por ejemplo, en un gobierno regional o un gobierno local, por ejemplo, en donde ustedes ven, por ejemplo, el aparato de cómo está, cómo funciona, por ejemplo, una municipalidad, el alcalde, ¿no? El teniente alcalde, por ejemplo, hay una composición que por ahí puede estar, por ejemplo, los regidores, el gerente, por ejemplo, entonces viene de carácter vertical. Imagínense que el alcalde sea el jefe de la organización criminal, ¿no? Y asimilen de que sea, por ejemplo, una jerarquía estándar, ¿no? Entonces, la decisión del alcalde, todos obedecen. Lo que él diga, se tiene que hacer, ¿no? Así funciona esta tipología de jerarquía estándar, ¿no? En cambio, la tipología de jerarquía regional es diferente. Aquí sucede de que hay un liderazgo único, ¿ya? Hay un liderazgo único también, pero la diferencia es que esta ya se viene descentralizando. ¿Por qué? Porque ya no se trata de, que digamos, de una sola organización criminal que es sólida, sino que este es un poco más flexible. Entonces, hay un jefe, hay un cabecilla de una organización criminal, pero este líder, este cabecilla de una organización criminal, a su vez tiene a quiénes? Tiene a otros sujetos intermediarios. No sé si se puede ver ahí. Tiene a otros sujetos intermediarios. Por ejemplo, acá tiene uno y aquí tiene dos. O sea, son uno, dos sujetos quienes actúan o hacen a la par de lo que dice quién, el jefe, el cabecilla de una organización criminal. Entonces,
¿Qué pasa con estos dos sujetos quienes se encuentran, por ejemplo, debajo de este jefe o cabecilla de una organización criminal? Ellos reciben la orden ¿de quién? Del jefe, del líder de esta organización criminal, y las transmiten ¿a quiénes? A aquellos sujetos que también están por debajo de él, ya están por debajo de él, reciben las órdenes que ha emitido el jefe, el líder, las transmiten y estos sujetos ejecutan lo que dice ¿quién? El cabecilla, el líder de una organización criminal. Lo mismo sucede acá. Entonces, lo mismo sucede. Reciben la orden, aquí el sujeto intermediario, ¿ya? El sujeto intermediario recibe la orden y aquí los sujetos ejecutan lo que dice el líder de la organización criminal, ¿ya? Por eso que esto de acá depende de quién. O sea, la toma de las decisiones, lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer, depende de quién. Del líder, del cabecilla de la organización criminal, ¿ya? Entonces, esta de aquí, de jerarquía regional, no solamente se trata que, digamos, de la operación delincuencial que realizan las organizaciones criminales, por ejemplo, en un determinado distrito. Por ejemplo, aquí en Lima, por ejemplo, puedes operar, por ejemplo, una organización criminal, por ejemplo, en, no sé, en el distrito de Lima, Lima Centro. Y la otra organización criminal, por ejemplo, puede operar, por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Entonces son la unión de dos organizaciones criminales, por así decirlo, pero que siempre dependen de quién, de un líder único, ¿no? O sea, esto de acá ya trasciende más allá de un distrito, de una región o de una provincia, va más allá, ¿no? Entonces se dan cuenta más o menos ya que no se trata, por ejemplo, de una tipología 1, que es algo básico, en donde existe un líder único y todos obedecen al líder único. Aquí no. Aquí hay ya una descentralización, es mucho más flexible ya, en donde hay un líder, hay un cabecilla y tiene sus subalternos, ¿no? Sus sujetos intermediarios, quienes reciben la orden del líder, las imparten y estos sujetos cometen los hechos delictivos, ¿no? Algo así funciona esa tipología número 2, ¿ya? Para que más o menos vayan entendiendo cuántos tipos de organizaciones criminales hay, ¿no? Estos son de carácter flexible. Miren, aquí hay otro tipo de organización criminal ya un poco más compleja, ya más compleja. Tipología número 3, agrupación jerárquica. Miren, esta organización criminal es más compleja, ya. Miren, esta es la unión prácticamente de varias organizaciones criminales, 3, 4, 5 organizaciones criminales que se pueden unir para cometer diversos delitos, ¿no? Cada uno persigue un fin. Por ejemplo, acá podemos ver 3 organizaciones criminales prácticamente, ¿no? Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Qué pasa aquí en este tipo de organizaciones criminales? Esta organización criminal de acá, que puede ser esta de acá, una organización criminal, por ejemplo, de una tipología piramidal. 1. Esta organización criminal tiene su líder, tiene su jefe, ¿ya? Aquí también, esta es una tipología 1, una organización criminal que tiene también aquí su líder. Aquí sucede lo mismo, una tipología 1. Entonces, estas tipologías 1, por ejemplo, se unen y forman una sola organización criminal. ¿Se dan cuenta? Es mucho más compleja. Abarca esta organización criminal diversas regiones o diversos distritos, ¿no? Entonces opera con mayor, que digamos, ámbito territorial, ¿ya? Y estos cabecillas, estos líderes de las organizaciones criminales, ¿qué pasa con ellos? Obviamente que dentro de esta tipología tiene que haber siempre alguien que va a asumir el liderazgo, o sea, no puede funcionar una organización criminal que digamos de una forma, si son 60, los 60 en consenso. Eso no funciona acá. Siempre hay alguien que sobresale, siempre hay alguien quien tiene que dirigir, tiene que mandar dentro de una organización criminal, ¿ya? Que en muchos casos a veces no se llega a saber quién es el jefe o el líder de una organización criminal. Pero aquí sucede
lo siguiente, ¿no? Entonces, cada líder, cada cabecilla de una organización criminal forma ¿qué cosa? Forma un conjunto, un consejo directivo. Aquí ven, por ejemplo. Y este consejo directivo, este consejo vigilante de la organización criminal, que está compuesto solamente, ojo, solamente por los líderes, por los jefes de la organización criminal, que por ejemplo acá son 3, y entre ellos, solamente entre los líderes, ¿qué cosa forman? El cuerpo vigilante de la organización criminal. O sea, ellos se reúnen, ellos acuerdan, ellos dicen que dentro de 3, 4 jefes o líderes de una organización criminal, ¿quién va a asumir el liderazgo único o general de todas las organizaciones criminales? ¿No? Por así decirlo. Entonces, dentro de los 3 que puede ser esta organización criminal, hay uno que siempre va a ir a la cabeza, ¿no? No puede ser que quizás 3 asuman, o también podría ser que por ejemplo, eso sucede en esta tipología. ¿Ves? Esta tipología es distinta. Miren, aquí el consejo directivo siempre hay uno quien asume, quien sobresale frente a los líderes. Pero miren ustedes esta tipología de grupo central, o la tipología número 4. Aquí sucede distinto. Esta también es una tipología flexible. ¿Por qué? ¿Por qué grupo central? Porque esto ya opera de una forma distinta. Puede ser que, por ejemplo, la organización criminal esté compuesto de 15 personas, ¿ya? De 15 personas. Y estas 15 personas que forman una organización criminal, ellos se reúnen, toditos, se reúnen. ¿Y para qué se reúnen todos? Para llegar a consensos, para llegar a acuerdos, ¿no? Aquí no hay que, digamos, un líder que asuma. No existe un líder. Esto es lo que sucede normalmente, lo que venía explicando cuando, por ejemplo, uno está vinculado a una organización criminal, porque siempre una organización criminal está compuesto, que digamos, por un núcleo duro, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, 8 o 6 o 10, ¿no? Que siempre es los miembros, los integrantes de esa organización criminal son de carácter estable, permanente, son sólidos. Ellos difícilmente se van a descomponer. Por ejemplo, hay 4 o 5 miembros de una familia del Braille, por ejemplo, que trasladan o que se dedican, por ejemplo, al tráfico ilícito de las drogas, ¿no? Uno tiene vehículo, el otro, por ejemplo, adquiere un vehículo para trasladar de un determinado lugar a otro, el otro actúa, por ejemplo, como chofer, ¿no? El otro espera, por ejemplo, en un lugar determinado. Entonces, cada uno de ellos, de este grupo central, cumple una función, un papel dentro de una organización criminal. Pero dentro de este grupo central, siempre hay personas quienes están vinculados a ella. Por ejemplo, si se trata de una organización criminal que se dedica, por ejemplo, a las extorsiones, a los cobro de cupos, por ejemplo, siempre hay necesidad, por ejemplo, de quizás eh, contar con personas adicionales a lo que ya forman un grupo central. Si el grupo central, por ejemplo, son 10 personas, lo conforman 10 personas y requieren, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, de un sicario, entonces ellos contratan, por ejemplo, pero el sicario no forma parte del grupo central. O sea, él no es integrante de esta organización, sino que es una persona que presta servicios y que se vincula por el hecho de haber prestado servicios a este grupo central, pero que el grupo central siempre permanece, o sea, siempre es estático, permanente, y son 10 siempre los miembros, los integrantes. Y este sujeto solamente presta servicio de manera temporal, esporádica, ¿no? Por eso que se le vincula también a las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, más o menos funciona así. Si hay alguna pregunta hasta ahorita, me lo hacen saber, si en caso que no han entendido hasta aquí, ¿ya? Ya. En todo caso, continuamos, ¿ya? Esta tipología, por ejemplo, esta tipología ya suele ser de una forma distinta. ¿Ya? Esto es mucho más compleja. O sea, hemos ido, por ejemplo, hablando de básico a lo más complejo, ¿no? Una tipología compleja, ¿no? Esta es la tipología número 5, ya, una tipología que se le llama como la red criminal,
la red criminal es mucho más grande, ¿no? Que no solamente tiene que, digamos, sus vínculos o las relaciones delictivas no solamente abarcan, pues, el ámbito regional o que, digamos, un determinado país, sino que incluso están en diferentes países. Por ejemplo, ustedes han oído seguro del caso de Gerald Oropesa, ¿no? Que tenía vínculos, por ejemplo, con la mafia de dónde, de Italia, ¿no? Entonces es una red criminal, una forma de organización criminal que no solamente operaba aquí en el país, sino que tenía vínculos en donde, en el extranjero, ¿no? Y con Italia. Ahí, por ejemplo, ustedes ven los cuellos blancos del puerto, ¿no? Que, que deja mucho que desear, que quizás jueces y fiscales estén vinculados a estos casos, pero esto es una red criminal. Para mí es una red criminal, en donde las redes criminales en realidad se caracterizan porque hay conocimientos sofisticados, especializados de cómo se cometen los delitos. Es mucho más amplia, mucho más compleja. Y el detalle es que en una red criminal, por ejemplo, los hombres claves, porque siempre hay hombres claves en una red criminal, por ejemplo, en el caso de Gerald Oropesa, bueno, él era una de las personas que tenía que, digamos, el liderazgo de la organización, pero muy aparte de él, había también los hombres claves, quienes estaban detrás de él, que si no me equivoco eran 3 sujetos. Entonces, por ejemplo, aquí más o menos para entender cómo es una red criminal, es que, por ejemplo, ustedes ven acá a Walter Ríos, ¿no? A Walter Ríos. Ven acá, por ejemplo, a César Dinostroza, ¿no? Entonces, Walter Ríos fácilmente, por ejemplo, puede ser capturado, detenido, pero la red criminal puede continuar. O sea, si uno de ellos, por ejemplo, es capturado, investigado, incluso procesado, pero no se llega, por ejemplo, a capturar a otro que desempeña un rol protagónico dentro de esta red criminal, al final de cuentas la red criminal sigue continuando, sigue operando. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede caer uno y aquí el sujeto de acá, bueno, ustedes ya saben quién es, puede continuar, y así sucesivamente. Los miembros del CNM, ¿no? Quienes desempeñaban un papel importante, o sea, dentro del sistema de justicia, ¿no? Entonces, la red criminal puede continuar tan fácilmente, o sea, no se descompone, ¿ya? Para ir ya cerrando el tema, ¿ya? Porque tampoco voy a extenderme mucho, les había dicho que en realidad la ley establece cuáles son los delitos que en realidad se pueden sancionar, procesar en el marco de una organización criminal. Aquí ustedes pueden ver, el artículo 3 de la ley 30.077 establece todos estos delitos, por ejemplo, asesinato, secuestro, trata de personas, violación de secreto de comunicaciones, hurtos y robos agravados, no simples, por si acaso, hurtos y robos agravados, ¿ya? Receptación, estafas, pornografía infantil, extorsión, usurpación agravada, delitos informáticos, monetarios, tráfico, falsificación incluso de medicamentos, tráfico ilícito de drogas, de migrantes, por ejemplo, delitos ambientales, marcaje y reglaje, genocidio, tortura y otros, corrupción de funcionarios, falsificación de documentos, lavado de activos. ¿Ya? Ustedes, ¿por qué no está aquí, por ejemplo, el delito de terrorismo? ¿Por qué no está dentro de este catálogo de delitos en donde se puede investigar como organización criminal, por ejemplo, el delito de terrorismo? ¿Hay alguna razón, hay algún fundamento político criminal? ¿Por qué no se le incluyó el delito de terrorismo? Es que lo que pasa es que el delito de terrorismo no persigue o no tiene una finalidad al de las organizaciones criminales. Ustedes saben que los terroristas pues no buscan que, digamos, cometer delitos, sino que ellos se unen, se juntan, que digamos, para generar zozobra, pero atacan ¿a quién? Al Estado, ¿no? Son subalternos. No es como, por ejemplo, una organización criminal que se dedica, por ejemplo, a las extorsiones, a los robos agravados, al secuestro, cobro de escupo, que lo que persigue el delito de terrorismo, o lo que hacen los terroristas, ¿no?
Ellos no buscan que digamos un fin lucrativo a través de hechos delictivos, sino que buscan otro tipo de fines, llegar al poder, ¿no? A través del acto quizás de violencias, etc. Y ellos no buscan pues un fin económico, un fin lucrativo, lo que sí persigue como finalidad las organizaciones criminales, porque eso es de sus elementos, uno de sus fines de las organizaciones criminales. Es por esa razón que no se le incluye el delito de terrorismo dentro de las organizaciones criminales. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes el artículo 317, lo que significa una organización criminal, que en realidad vienen a ser varias conductas, ¿no? Aquel sujeto que, por ejemplo, promueva, organiza, constituye o integre una organización criminal de 3 o más personas, en realidad viene a ser, pues, lo que prácticamente dice el artículo 2 de la ley 30.077 que nosotros habíamos hecho referencia anteriormente, ¿ya? Para ir avanzando, también se ha emitido, por ejemplo, un pleno jurisdiccional del año 2017, ¿ya? El Acuerdo Plenario 1-2017 de la Sala Penal Nacional, en donde abarca o habla sobre todos los elementos que debe tener una organización criminal. Esto es importante. Si no se da uno de los presupuestos de una organización criminal que exige, en todo caso, la jurisprudencia y la ley, en realidad no se puede hablar de organización criminal. Para poder entenderlo, elemento personal. Cuando se refiere al elemento personal, habíamos dicho que tiene que ser de 3 a más personas. Si son 2 personas, no se puede hablar de organización criminal, tiene que ser de 3 a más. O sea, 3 miembros integrantes de una organización criminal a más, 4, 5, 6, 7 personas. ¿Ya? Elemento temporal, estable o permanente. ¿Ya? Si solamente, si solamente se trata de la reunión, la coordinación que se ha realizado o el acuerdo de voluntades de 3 o más personas para poder cometer, por ejemplo, un determinado delito, que puede ser robo o hurto agravado, y que después de cometer ese evento criminal se descompone, en realidad no se puede hablar de una organización criminal porque esos agentes no tienen estabilidad ni permanencia en el tiempo. La estabilidad, la permanencia en el tiempo viene a ser fundamental, porque hay que determinar, por ejemplo, desde cuándo hasta cuándo ha operado esa organización criminal. Lo que muchas veces no se hace. Solamente se tiene un aproximado desde qué momento puede operar una organización criminal. O sea, no es que la organización criminal se compuso o se organizaron, por ejemplo, con fecha tal, tal hora. No, la Corte Suprema ha dicho que no le puedes tú exigir, no puede ser que digamos tan riguroso de exigirle en este caso al investigador, al fiscal, de decirte pues con detalles y circunstancias cuándo en realidad tal día o tal hora se compuso una organización criminal, sino que tienes que darle que digamos un aproximado, ¿no? Un aproximado. En esa parte la Corte Suprema ha sido un poco flexible y ha dicho que puede ser un aproximado, por ejemplo, ¿no? Hay organizaciones criminales que, por ejemplo, se investigan del año 2016 al año 2019. Operan de una forma permanente, de una forma estable, pero que solamente por indicios, por comunicaciones, por escuchas telefónicas, se sabe más o menos a partir de qué año o qué mes viene operando una organización criminal, ¿no? O sea, no puedes exigirle tampoco que te determine, pues, que tal día se compuso por horas o fechas. Entonces, más o menos un aproximado, y eso es lo que forma el elemento temporal, ¿no? O sea, tenemos un elemento personal de 3 a más personas, un elemento temporal que puede ser por un determinado tiempo, 2 años, 3 años, y tenemos un elemento teleológico. El elemento teleológico que busca una finalidad. ¿Qué buscan las organizaciones criminales? ¿Qué buscan? Un fin económico, un fin lucrativo. ¿Habrá alguna organización criminal que, por ejemplo, se dedique a hacer actos benéficos o actos, por ejemplo, que no sean ilícitos? Todos buscan un fin lucrativo, ¿no? Lavado de activos, aquella organización criminal que, por ejemplo, se dedica al robo de vehículos, a los secuestros, por ejemplo,
trata de personas, tráfico de armas, de drogas, o sea, todos persiguen un fin económico, ¿no? Ese es el elemento teleológico. Y como elemento funcional es que dentro de una organización criminal, de acuerdo a las tipologías que nosotros hemos visto, todos los miembros, los integrantes de una organización criminal, ¿qué cosa? Cumplen una función, cumplen un rol dentro de una organización criminal. Uno es el líder, otro es el sujeto intermediario, hay un sicario, hay un sujeto que, por ejemplo, se encarga, por ejemplo, de ver los terrenos, hay otro sujeto que, por ejemplo, se encarga del marcaje, hay otro sujeto que, por ejemplo, se encarga de propiciar las armas, hay otro sujeto que, por ejemplo, tiene contactos en la municipalidad y se va a encargar de falsificar los documentos, hay otro sujeto que, por ejemplo, tiene conexiones con abogados, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno desempeña un rol, una función. Están divididos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el elemento funcional. Y el elemento estructural es lo que justamente veníamos hablando, ¿no? Que puede ser cualquier tipología, por si acaso, ¿no? Pero sí una estructura, ¿no? Una estructura de vida. Puede ser grupo central, tipología 1, 2 o 3, ¿no? Entonces, más o menos son las exigencias, son los presupuestos que se requiere, de acuerdo a la jurisprudencia y la ley, para que exista una organización criminal. Si uno de estos elementos falta, no se puede hablar de una organización criminal. Yo puedo tener un elemento temporal, ¿ya? Puedo tener un elemento personal, pero no tengo un elemento funcional en donde, como investigador, como fiscal, yo no he determinado qué función cumplía ese sujeto dentro de la organización criminal. No se puede hablar, no se puede atribuir a ese sujeto como integrante de una organización criminal porque falta uno de los elementos, que es el elemento funcional. Porque yo no he determinado cuál es la función que ese sujeto cumplía dentro de la organización criminal. Entonces, el elemento funcional es importante, ¿no? Entonces, si falta uno de los elementos, la organización criminal no existe, ¿no? Es atípico, ¿no? Podrás imputar otros delitos, pero, pero organización criminal no. La organización criminal exige estos presupuestos, ¿ya? Para ir avanzando, más o menos, miren, la estructura de una organización criminal, esta es la organización criminal Venus, ¿ve? Se dan cuenta, por ejemplo, esto es, por ejemplo, la trata de, por ejemplo, de menores, por ejemplo, ¿no? Hay una coordinadora, ¿no? Por ejemplo, hay sujetos que se dedican, por ejemplo, a captar. Mira, acá tenemos uno, dos, quienes captaban, por ejemplo, a los menores para explotarlos sexualmente, y acá están, mira, los explotadores sexuales. ¿Se dan cuenta? Y no solamente, pues, operaba en Lima, ¿ve? Operaba también en Arequipa. Este es la organización criminal El Venus. Se dan cuenta, cada uno cumple una función. Hay personas que se captan, hay personas que se encargan de la explotación y hay alguien que coordina todo, por llamadas, por teléfono. La organización criminal, el delito de organización criminal puede ser cometido en realidad por cualquier persona, el presidente de la República, el alcalde, mi persona, ustedes, todos pueden ser integrantes de una organización criminal. Cualquiera, cualquier sujeto puede estar inmerso en una organización criminal, ¿ya? Las conductas típicas que se sancionan son aquel sujeto que promueve, que organiza, que constituye, integre. Por tema de tiempo vamos a ir avanzando, ¿ya? Y dentro de los elementos objetivos, pues aquí tienen, por ejemplo, la organización, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Hacer estos elementos que se exigen dentro de los elementos objetivos. ¿Es a dolo directo? Bueno, el sujeto que presta servicios, aquel que integre, promueve una organización criminal, en realidad no lo hace por culpa, ¿no? Siempre es doloso, de carácter doloso, de dolo eventual, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que la organización criminal, ya, este delito es de carácter autónomo. ¿Y por qué le digo de carácter autónomo? Porque tiene su propia regulación normativa, ¿no? El artículo 317. Y además, esta se complementa con la ley 30.077, ¿no? Es un delito de peligro abstracto. Miren, aquí un detalle. Un detalle. Mucho se cuestiona por parte de los abogados, he visto muchísimas apelaciones, ¿no? Y voy a dar un ejemplo concreto. A ver,
hay una organización criminal que está compuesto, por ejemplo, de 22 personas, ¿ya? Y resulta que uno de los integrantes de una organización criminal un día acuerda entre dos, tres miembros de esa misma organización criminal, por ejemplo, ir a perpetrar un robo agravado a una tienda comercial a las 11 de la noche. Son tres sujetos quienes coordinan, el otro le dice, mira, yo voy a llevar la patecabra, tú lleva el arma, yo voy a estar vigilando. Entonces hay una repartición de roles, de funciones, entre tres sujetos. Hay que ponerle 5 sujetos. Uno espera con el taxi, ¿ya? El otro es quien reduce, por ejemplo, al vigilante. Entonces, ¿qué pasa? En el marco de las investigaciones, ¿ya? En el marco de las investigaciones, eh, nunca se ha recibido la declaración de la parte agraviada. Nunca. O sea, como es una organización criminal, en realidad las organizaciones criminales no se investigan quizás por un solo hecho delictivo que se comete por parte de los miembros de una organización criminal, sino que son diferentes hechos delictivos. Puede ser 10 robos agravados, 5 hechos, por ejemplo, por tráfico ilícito de armas, 2 hechos, por ejemplo, por receptación, puede ser, por ejemplo, por 10 hechos por extorsiones, 5 por usurpaciones agravadas. Entonces, todos esos delitos que está inmerso, hay un montón de hechos, y dentro de esos hechos, cada uno de los miembros, los integrantes, obviamente que han intervenido, han participado. Pero resulta de que en el marco de las investigaciones nunca se tomó la declaración de la parte agraviada que sufrió el robo. Es decir, no se tiene acreditado de que si efectivamente se dio o no se dio en realidad ese robo que se había coordinado por parte de los integrantes de una organización criminal. Pero ¿cómo la fiscalía toma conocimiento de que esos miembros de esa organización criminal iban a perpetrar, por ejemplo, un robo agravado por las escuchas telefónicas? Ustedes saben de que para poder investigar estos casos de organizaciones criminales se usan mucho las escuchas telefónicas. O sea, los números de teléfono y celular de las organizaciones criminales están intervenidos. Entonces, a través de las escuchas telefónicas se sabe o se toma conocimiento de que esa organización criminal, tal sujeto de apelativo van a perpetrar un robo, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, a las 11 de la noche. Por eso que ustedes, por ejemplo, en las noticias ven, policía, por ejemplo, detiene a 3 sujetos o 4 sujetos quienes iban a asaltar, por ejemplo, un banco. Esos sujetos pueden ser miembros de una organización criminal, sino lo que hace la policía es solamente frustrar. Frustrar. ¿Por qué? Porque lo que quiere la policía en realidad es capturar a todos los integrantes de la organización criminal. Porque si la policía, por ejemplo, detiene a esos sujetos, la organización criminal toma conocimiento de que cómo la policía se está enterando si todo ha sido reservado y todo ha sido secreto allá. Entonces la policía está haciendo las escuchas telefónicas. Y ellos, las organizaciones criminales no usan pues un vocabulario como nosotros, sino que usan palabras claves. Por ejemplo, lápiz lo llaman a la pistola, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aguja, por así decirlo, lo llaman, por ejemplo, a la patacabra, lo llaman, por ejemplo, al alicate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, María, por así decirlo, a la marihuana, ¿no? Algo así. O sea, todo es a través de claves. Entonces, como les venía diciendo, no se tiene acreditado la declaración, por ejemplo, de la parte agraviada, pero se tienen las escuchas telefónicas. Entonces, ¿por qué el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto? ¿Por qué? Porque no se requiere algún resultado. O sea, no se requiere de que esa organización criminal en sí, tal día, a tal hora, realmente cometió el delito de robo agravado. No se requiere. Basta con que se evidencie de que efectivamente hay coordinaciones de que se iba a perpetrar ese evento criminal por parte de los integrantes, los miembros de la organización criminal,
y suficiente con eso. Que eso es lo que muchas veces cuestiona la defensa porque, no, pero si nunca se cometió, nunca se llegó a consumar, ¿por qué va a ser integrante o miembro de la organización criminal si lo único que ha habido es coordinaciones, pero nunca se cometió, no se tiene acreditado, no hay declaración de la parte agraviada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que el delito de organización criminal es de peligro abstracto y no de resultado. O sea, no se requiere de que se haya producido y tiene que ser así. Ahora, otra situación, habíamos dicho que siempre es doloso, ¿no? De consumación permanente también, ¿ya? Y el tema de los sujetos que intervienen pues en una organización criminal pues pueden darse por autoría o coautoría. Por eso que es importante las tipologías que les había mencionado anteriormente para poder saber. Y dentro de la coautoría a veces sucede lo siguiente. Miren, nosotros conocemos la coautoría clásica, ¿no? Que siempre nos han enseñado en la universidad y nos han dicho que, bueno, los coautores son aquellos sujetos que, por ejemplo, coordinan, hay acuerdo de voluntades, ejecutan, por ejemplo, un delito, ¿no? Un concepto clásico, ¿no? Pero aquí tienen, por ejemplo, tipos de coautoría. Hay una coautoría sucesiva, alternativa y aditiva. Muy cuestionado, es cierto, por las defensas a veces, ¿ya? Cuando se sentencia, por ejemplo, el tema de la coautoría sucesiva. Lo que pasa que, por ejemplo, para explicarle más o menos, hay un clan familiar, una organización criminal compuesto por familias que traslada la droga, por ejemplo, de, de Junín a Lima y el destino, por ejemplo, va a salir a Bolivia o a Colombia o a España se va. Resulta de que hay un sujeto que viene manejando, por ejemplo, el vehículo que carga la droga hasta un determinado punto, a un determinado punto intermedio, o por ejemplo lo traslada hasta Lima, pero hay otro sujeto que espera ese traslado de la droga y lo va a trasladar ¿a dónde? A Callao, ¿no? Para que lo puedan llevar quizás a través de barco, ¿ya? Entonces, la, la coautoría sucesiva implica lo siguiente, que a veces no hay coordinaciones, cuestionado, muy cuestionado. Mire, hay un sujeto que ha trasladado la droga a Lima, aquí a Lima, pero hay un sujeto que va a trasladar la droga ¿a dónde? Al Callao. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de coautoría que sucede muy a menudo en el tráfico ilícito de drogas dentro de las organizaciones criminales? Es que aquel sujeto que traslada la droga desde, por ejemplo, del Brain a Lima, hay un sujeto que termina de ejecutar la conducta que ha iniciado el otro agente. ¿Eso es posible dentro de la coautoría sucesiva? La respuesta es lógica y es sí, porque el agente, en este caso el último agente, lo que está haciendo es ejecutar la conducta que inició otro agente, él la culmina. Aquí no se exige una coordinación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el último sujeto que interviene puede ser un sujeto que sea integrante, miembro de una organización criminal o aquel sujeto que esté vinculado a esa organización criminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy cuestionado por la defensa también este tipo de coautoría. ¿Ya? Problemas, por ejemplo, entre organización criminal, a lo que anteriormente ustedes también conocían, por ejemplo, la asociación ilícita. La asociación ilícita en realidad ya no existe, ya eso ha sido sacado del Código Penal, pero no es lo mismo, por ejemplo, hablar de una organización criminal, la asociación ilícita se equiparaba a una organización criminal, ¿no? En realidad ahí había un lapsus quizás del legislador, pero se ha sacado la asociación ilícita y ahora es pues organización criminal, pero no es lo mismo una organización criminal que una banda criminal, ¿no? Y obviamente pues el acuerdo plenario 8-del 2019 nos da esa distinción, que se puede entender por una organización criminal y por banda criminal. Y más o menos la diferencia es el siguiente. Lo que es tema de organización criminal ya les he explicado. Ya más o menos ustedes ya saben qué es organización criminal. Pero vamos a la banda criminal. La banda criminal es, en realidad,
una preocupación que nace de poder regular, en este caso, al delito de banda criminal que está establecido en el 317b por parte de los policías, ¿no? Y, y viene a ser una figura que en realidad muy cuestionable. ¿Por qué? Porque a veces se trata de sancionar o se pretende sancionar, como les había dicho, la vasta coordinación o el supuesto de una coautoría en donde, por ejemplo, participan 4 o 5 sujetos en un asalto y se le imputa a una banda criminal ya de por sí, porque son 4 sujetos que de manera coordinada han cooperado cada uno de ellos para poder realizar, por ejemplo, un robo agravado. Entonces, la banda criminal es un supuesto más abajo de la organización criminal porque incluso la ley dice, si en caso de que no se dieran los elementos o los presupuestos que se requieren en este caso, por ejemplo, para el crimen organizado, tú puedes imputarle banda criminal. Así dice, ¿no? O sea, si yo no acredito, por decirlo, los elementos que se exigen para una organización criminal que vienen a ser estos 5 elementos, entonces, allá, si tú no tienes esto, impútale tú, ¿qué cosa? Banda criminal, ¿no? Algo así. Pero la banda criminal no es que sea cualquier delito, y la Corte Suprema ya lo ha dicho. La banda criminal tiene que ser solamente aquellos delitos que sean, dice, de despojo mayormente artesanal y violento. Solamente pueden ser banda criminal de acuerdo a la interpretación que ha realizado la Corte Suprema, quienes, por ejemplo, robos, secuestros, extorsiones y actos de marcaje y sicariato. Esos delitos. Porque aquí en la banda criminal lo que se busca sancionar son aquellos delitos violentos, aquellos delitos, por ejemplo, de arrebato, aquellos delitos, por ejemplo, en donde se emplea la intimidación, la violencia, no cualquier delito. Por ejemplo, ¿habrá banda criminal por falsificación de documentos? No, de acuerdo al concepto que nos da la Corte Suprema, no puede encajar aquí banda criminal. En los delitos de robos, secuestros, extorsiones, marcajes o sicariatos, se puede hablar de banda criminal. Pero otros supuestos pueden ser por organización criminal, pero no por banda criminal. ¿Ya? Más o menos para poder entenderlo así lo que es una banda criminal y una organización criminal. ¿Ya? Ahora, de manera rápida, ¿ya? Para que más o menos ustedes puedan ver, y con esto vamos a ir culminando, las técnicas especiales que se usan en los delitos de organizaciones criminales, ¿ya? El agente encubierto, ¿ya? Esto se usa mucho, el agente encubierto, en los casos de tráfico ilícito de drogas, ¿ya? Hemos tenido muchísimos agentes encubiertos. El agente encubierto en realidad es un policía. Este trabajo es uno de los trabajos más peligrosos que puede existir, ¿ya? Un miembro de la policía se infiltra, por ejemplo, en una organización criminal. Tiene que ser un policía, pero no es cualquier policía, no es cualquier policía que por ahí está en las comisarías, no, no, no. Si hay una organización criminal que, por ejemplo, se dedica al tráfico ilícito de drogas, ese policía tiene que ser un policía experto en tráfico ilícito de drogas. Si hay una organización criminal, por ejemplo, que se dedica por ejemplo, al tráfico de terrenos, no puede ser cualquier policía. Tiene que saber de esos negocios, ¿ya? De tráfico de terrenos. No puede ser así. Entonces, el agente encubierto viene a ser un agente policial que se infiltra dentro de una organización criminal. ¿Para qué? Para que este agente propicie información, ¿qué cosa? De todo, de cómo funciona la organización criminal, sus actividades delictivas, quiénes son los miembros, quién es el jefe, el cabecilla. Es un trabajo peligroso porque el agente encubierto, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que es descubierto? ¿No? Obviamente que si es descubierto el agente encubierto, la organización criminal lo puede matar, porque las organizaciones criminales no te perdonan, no te perdonan las organizaciones criminales, ¿ya? Para ir avanzando, el agente especial. El agente especial ya viene a ser, no es un sujeto que sea policía, puede ser cualquier ciudadano, ¿ya? Un ciudadano que tenga, por ejemplo, conocimientos sobre un determinado acto delictivo. Por ejemplo, un ciudadano que tiene conocimiento, por ejemplo, sobre técnicas, procedimientos de cómo se realiza, por ejemplo,
la producción de la pasta básica de cocaína, ¿no? Entonces se va a un determinado lugar y se busca a un ciudadano que tiene conocimiento por ejemplo, la producción de la pasta básica de cocaína a través de los pozos, por ejemplo, que se realizan en el BRAE. Entonces, se tiene la cooperación, la colaboración de este sujeto. Obviamente que el agente especial, el agente encubierto, tienen una serie de beneficios, porque obviamente hay que reservar las identidades, las investigaciones son sumamente reservadas, secretas, nadie puede acceder a estas investigaciones más que solo el fiscal y aquel comandante o aquel efectivo policial que está a cargo de estas investigaciones. Todas las coordinaciones, los diálogos que se realizan, todo es reservado, secreto, despacho a despacho, nadie puede filtrar informaciones. Son sumamente delicados, ¿ya? Entonces, el agente especial es cualquier ciudadano que tiene conocimiento sobre un determinado acto delictivo, ¿no? Entonces, al igual que el agente encubierto, pues proporciona información, en este caso, al fiscal o al policía que está a cargo de las investigaciones, en realidad, de cómo funciona, quiénes son los miembros, los integrantes de una organización criminal. ¿Ya? Las operaciones encubiertas también vienen a ser actos que realiza en este caso la policía, ¿ya? La policía y con la finalidad de poder, que digamos, identificar a los sujetos, los miembros de una organización criminal, con la finalidad, por ejemplo, de ver en qué determinadas zonas operan las organizaciones criminales, con la finalidad, por ejemplo, de quizás realizar también lo que se conoce, por ejemplo, como los óbices. Han escuchado seguramente hablar de óbice. Ya, el óbice en realidad es un acto de seguimiento que se realiza, ¿ya? Observación, vigilancia y seguimiento, ¿ya? Es un mecanismo que mucho se utiliza en caso, por ejemplo, de organizaciones criminales que sobre todo operan en el tráfico ilícito de droga, ¿ya? Tráfico ilícito de drogas, o a veces organizaciones criminales que, por ejemplo, se dedican al marcaje, ¿no? Y a través del óbice lo que se busca es perseguir, por ejemplo, obviamente que detrás de todo estas técnicas de investigación, yo creo que hay una herramienta que es fundamental, que es las escuchas telefónicas, porque en tiempo real, ya se tiene conocimiento, por ejemplo, sobre el traslado de la droga, ¿no? Traslado de la droga. O se tiene conocimiento, por ejemplo, que a tal hora se va, por ejemplo, cometer, por ejemplo, un delito se va a matar, por ejemplo, a tal fulano, ¿no? Entonces, en tiempo real, a través de las escuchas telefónicas ya se tiene conocimiento. Entonces, la policía tiene que tomar ciertos mecanismos preventivos también, ¿no? Tiene que adelantarse, como dice. Entonces, a través del óbice, lo que se busca es, por ejemplo, las grabaciones, ¿no? Hay que grabarles, hay que filmarles, hay que estar escondido por ahí, ¿no? De manera desapercibida. Para ello, obviamente, ese trabajo de campo lo realizan sobre todo los policías. Entonces, hay que darle seguimiento, por ejemplo, si hay un traslado de droga, por eso ustedes seguramente han escuchado cuando hay traslado, por ejemplo, de la droga, hay un efectivo o dos efectivos policiales que se hacen, por ejemplo, pasar a veces por, no sé, de Papá Noel, no sé, de cualquier dibujo, a veces se visten de mendigos y están por ahí deambulando y de un momento a otro, bueno, los miembros, los integrantes de la organización criminal a veces no saben, pero están siendo grabados. O a veces le están tomando fotos, ¿no? Para ver, por ejemplo, por dónde ingresan, salen, con quiénes se reúnen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, llega un determinado momento en el cual ya se identificó, ya se tiene todos los integrantes de la organización criminal y de un momento a otro sale la noticia en donde se ha capturado, por ejemplo, a 30, 40 personas, ¿no? Así, a través de estas técnicas especiales de investigación. Este es la intervención, la grabación, el registro de las comunicaciones. Esto es muy importante, ¿no? Hay un grupo Constelación, se llama Grupo Constelación, que opera aquí en la central de Lima, en donde se realizan las escuchas telefónicas en tiempo real, ¿ya? Hay un policía, hay un fiscal ahí, en donde está las 24 horas monitoreando, haciendo las escuchas telefónicas
de los números de teléfono celular de los miembros, los integrantes de una organización criminal. ¿Ya? Ellos en tiempo real toman conocimiento, ojo, toman conocimiento de qué actividades o qué coordinaciones están realizando, ¿no? Obviamente que estas escuchas telefónicas están debidamente autorizadas por un juez, o sea, no es que ellos hagan las escuchas telefónicas porque quieren investigar, no, tiene que haber una autorización previa a través de un auto por parte del juez, ¿no? Solamente así puede realizarse este tipo de escuchas telefónicas. Además, hay que tener en cuenta que aquí en las escuchas telefónicas, ¿ya? Las informaciones son a veces de carácter íntimo, ¿no? Son carácter reservado, pero solamente hay que extraer aquellos audios, aquellas comunicaciones que sean de índole delictivo, ¿no? Sean de índole delictivo, no puede ser cualquier tipo de información, ¿no? Ahí hay un efectivo policial en donde está las 24 horas ahí, obviamente que hay turnos y están de manera constante monitoreando los teléfonos celulares. Obviamente que una de las características bastante típicos de las organizaciones criminales es que cambian de número cada rato. Obviamente porque también saben, pues, ¿no? Las organizaciones criminales se adelantan a las investigaciones, porque saben que van a ser monitoreados, saben que le van a estar haciendo las escuchas telefónicas y es por eso que cambian de chip a cada rato. Y obviamente no sacan los números de celulares a sus nombres, por si acaso, sino buscan otras personas y sacan los números de teléfono celular a nombre de otras personas, familiares, amigos cercanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sucede así. Bueno, de manera eh, muy, que digamos, muy apurada, porque en realidad hablar de esto es sumamente complejo. Bueno, yo creo que con esto se ha culminado, ¿ya? Y si hay algunas preguntas por ahí, bueno, estoy predispuesto yo a poder responder, poder absolver, ¿ya? Sí, doctor, qué bueno que lo mencione porque justo tenemos varias preguntas. A ver si se las puedo mencionar ahorita. Claro, claro, sí, sí. A ver, aquí dice, eh, ¿existe una relación entre criminalidad organizada y el lavado de activos en nuestro país? Yo creo que sí, porque en realidad el delito de lavado de activos es un delito de organizaciones criminales, ¿ya? Bueno, si quieren mayor información, el profesor Pau Carchapa, por ejemplo, él tiene un video más o menos de 1 hora y 40 en YouTube. Véanlo. Organización criminal y lavado de activos. Ahí les explica todo cómo nace, cómo funciona, cómo opera. Y en realidad hablar de lavado de activos no es un concepto aislado al delito de organización criminal. El lavado de activos es un delito que siempre ha estado vinculado a organizaciones criminales y a personas jurídicas. Es así, ¿no? Porque la modalidad de cómo se comete el delito de lavado de activos es a través de pitufeos, a través de empresas de fachada, a través de Oxford, ¿no? Entonces, sí hay una vinculación y es bastante fuerte entre lavado de activos y organización criminal. Vean el video del doctor Pau Carchapa ahí para que más o menos se informen de cómo opera las organizaciones criminales con delito de lavado de activos. Claro, doctor, muchas gracias. Y con respecto a los partícipes, ¿cómo es que podemos identificarlos en una organización criminal? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo podemos identificar a los partícipes en una organización criminal? Allá, los partícipes de una organización criminal. Los partícipes de una organización criminal, pues son personas que están vinculadas, sobre todo, ¿no? Ellos son los partícipes, sobre todo, porque obviamente quienes forman una cúpula, un grupo central o que digamos un grupo sólido de una organización criminal, normalmente a ellos se les imputa, por ejemplo, por coautoría, ¿no? Porque ellos son miembros, son integrantes de una organización criminal. Contra ellos no hay que, digamos, una regla de exclusión que se puede hacer. Pero aquellas personas que, por ejemplo, están vinculadas a una organización criminal, a ellos, por ejemplo, se les puede imputar de partícipes, ¿no? De partícipes. O incluso, pero normalmente lo que se suele hacer es que se les imputa, por ejemplo, a los que son miembros integrantes de una organización criminal como autores, ¿no? Ustedes saben de que
La autoría pues tiene también sus vertientes, ¿no? Autoría mediata, inmediata, ¿no? Incluso la coautoría forma parte también de la autoría, por si acaso, ¿no? Pero los partícipes, bueno, son sujetos que desempeñan pues un rol preponderante, ¿no? Sea cómplice primario, cómplice secundario, pero normalmente la participación está vinculado a aquellos agentes que, por ejemplo, cooperan, ¿no? De forma momentánea, ¿no? De un momento a otro, prestan servicios, o que estén vinculados a la organización criminal. Ya, doctor. Aquí también nos preguntan si la consumación del delito de banda criminal afecta el mismo bien jurídico del delito de organización criminal, lo que permitiría que sea considerado un delito de organización. Eh, claro, el detalle es que la organización criminal, en realidad, si vemos en temas de lesividad, de afectación, la afectación es mayor, ¿no? Por ejemplo, una organización criminal que, por ejemplo, opera en un determinado tiempo, por ejemplo, 2 o 3 años de manera estable o permanente, los bienes jurídicos que se afectan, por ejemplo, suelen ser mucho mayor que a una banda criminal, porque una banda criminal es momentáneo, no es no tiene esa estructura, no tiene que, digamos, esos elementos que pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Porque si fuera así una organización, una banda criminal que perdure en el tiempo, en realidad ya no sería banda criminal, sino sería una organización criminal. Visto desde ese enfoque, en realidad los bienes jurídicos que se lesionan a través de una banda criminal no suelen ser, que digamos, de la misma magnitud que de una organización criminal, ¿no? Está bien, doctor. A ver, y aquí dice también que con respecto a la criminalidad organizada y lavado de activos, ¿estaríamos frente a un concurso real o un concurso ideal de delitos? ¿Cómo? Entre, Con respecto a la criminalidad organizada y el lavado de activos, ¿estaríamos ante un concurso real o ideal? ya, a ver, ahí hay que diferenciar algunas cositas, ¿ya? Una cosa es, por ejemplo, lavado de activos, ¿ya? Y otra cosa es cometer lavado de activos en el marco de una organización criminal. O sea, son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Porque hay casos, por ejemplo, en el que hay un sujeto que, por ejemplo, comete delito de organización criminal, ojo, delito de organización criminal, porque este sujeto, es que lo que pasa es que el artículo del delito de organización criminal también tiene ciertos supuestos en donde puede configurarse. Y ustedes saben de que, por ejemplo, tráfico ilícito de drogas, de armas, robo agravado, también tiene su propio, ¿qué cosa? Su propio agravante cuando se comete, por ejemplo, como integrante de organización criminal. Lo mismo sucede, por ejemplo, con delito de lavado de activos, ¿no? Entonces, cuando existe esa agravante, como por ejemplo actuar como integrante de una organización criminal, entonces ahí ya queda subsumido el tema de, por ejemplo, la modalidad, por ejemplo, de lavado de activos en el marco de una organización criminal, porque los miembros, los integrantes de una organización criminal ya quedan ahí, ¿no? Entonces, el caso es como una organización criminal que se dedica al lavado de activos, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, la conducta que se le imputa es por uno solo, ¿no? Como si se tratara de un concurso ideal. Obviamente que hay concurso aparente de leyes, porque en realidad hay delitos que el legislador ha establecido, pues, para ciertos supuestos como agravantes, cuando se comete, por ejemplo, como miembro, integrante de una organización criminal. Pero ahí, cuando se comete bajo esos contextos, en realidad ya queda subsumido en conducta, ¿no? Pero hay supuestos, hay casos para más o menos diferenciar cuando en realidad puede ser un concurso real. Es que, por ejemplo, hay una organización criminal que, por ejemplo, se dedica a cometer robos agravados, ¿ya?
Pero estos robos agravados que se cometen por esta organización criminal, son 10 los miembros, son 10 los integrantes, a ellos se les imputa, ¿qué cosa? Se les imputa el delito de organización criminal, ¿ya? Pero sucede muy independiente de eso, que se le impute también, ojo, no robo agravado como organización criminal, sino de manera independiente, robo agravado. O sea, se le imputa organización criminal y a la vez se le imputa robo agravado. Pero como robo agravado en este caso tiene ¿qué cosa? La agravante cuando se comete, por ejemplo, como miembro integrante de organización criminal, entonces se queda ahí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ese delito que se comete no tiene esa condición? Entonces, una cosa es hablar o imputar, procesar o sancionar por organización criminal y otro es aquella conducta que, por ejemplo, muy independientemente de las funciones o los roles que se, que se, por el cual se constituye o se crea esa organización criminal, pues adicional a eso, ese agente, ese sujeto comete otro delito. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un concurso, porque una cosa es organización criminal y otro es otro delito que comete ese agente, pero no como un contexto de una organización criminal. Entonces, ahí sí podemos hablar, por ejemplo, de un concurso real, ¿no? Ese sujeto responde por el delito de organización criminal y adicional responde por el otro delito, como un concurso real, ¿no? Más o menos. Eso sucede muchísimo, muchísimo. En realidad, eh, dentro de los aristas, los problemas que genera el delito de organización criminal, en realidad no ha sido todavía definido por parte de la Corte Suprema, porque en realidad son poquísimos los casos en donde se han logrado las condenas de los delitos, pero como organización criminal, ¿no? Normalmente hay sujetos quienes han sido condenados y procesados, ¿ya? Pero como integrantes, miembros de organizaciones criminales, pero no como delito de organización criminal. Entonces, una cosa es delito de organización criminal y otra cosa es pues cuando a alguien se le imputa, se le procesa, se le sanciona como miembro integrante y adicional por otros delitos que no son parte de una organización criminal. ¿Ya? Está bien, doctor. Y acá tenemos una última pregunta que, como usted estaba hablando sobre un agente, sobre el agente encubierto y las funciones que realiza, entonces, en caso lo descubran y lo obliguen bajo amenazas u otro tipo de acciones a ser parte de la organización y a cometer actos delictivos, ¿se le va a poder atribuir algún tipo de responsabilidad o no? En realidad, ustedes saben, la lógica eh, seguramente le lleva a ustedes a decir lo siguiente, ¿no? Si hay un agente encubierto y este agente encubierto en realidad no ingresa a una organización criminal para que no cometa delitos, sino que él como miembro, él es un integrante de una organización criminal que se vincula para poder proporcionar información, sacar información. Es una fuente de información. Pero dentro de las actividades que se dedica a la organización criminal, este agente encubierto incluso puede llegar a cometer delitos, porque le van a obligar. ¿Ustedes creen de que, bueno, las organizaciones criminales aquí en Perú no son tan sofisticados como las que hay, por ejemplo, en Cuba, en Estados Unidos, sobre todo en Italia? ¿Por qué? Porque aquel sujeto que quiere ser integrante de una organización criminal tiene que pasar ciertos exámenes. Por ejemplo, un sicario de 8, 9, 10 años que le forma a la organización criminal, eso sucede, por ejemplo, en Italia. Él tiene que pasar el examen de matar a alguien, ¿no? Entonces, el agente encubierto que se infiltra en la organización criminal, obviamente que en el marco de las actividades que desempeña la organización criminal puede cometer delitos, pero obviamente de que esa comisión de esos delitos está respaldado, sujeto a qué? A que él proporcione información. Y obviamente que él no va a ser responsable en este caso de los delitos que pueda cometer, porque a él se le infiltra para proporcionar información, ¿no? Entonces, él no puede ser responsable
por esos delitos que él comete, porque hay una justificación de por medio que está permitido por la ley. ¿Ya? Ya, doctor. Entonces ya con esto hemos finalizado la sesión del día de hoy. Le pido disculpas por el inconveniente que hubo con Anonymous hace rato. En realidad no estaba previsto lo que podía pasar. Fue bastante fortuito y bueno, a pesar de todo le agradecemos el hecho de que haya sido muy amena la clase, bastante bien explicada. A todos nos ha gustado y creo que por ende no ha habido tantas preguntas. Agradecerle también por su tiempo y el hecho de que nos haya dedicado un poquito de él para poder acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Agradecerle también a ustedes, bueno, si hay alguna oportunidad, quizás habrá posibilidad de quizás profundizar mayor el tema, ¿no? Porque en realidad ha sido, he corrido, hay muchos temas que desarrollar, hay mucho que hablar. Y en realidad el tema de la organización criminal no es un supuesto que está al 100% perfeccionado, tiene sus deficiencias aún todavía y esperamos pues de que durante el paso del tiempo la Corte Suprema también consolide varios problemas que aún no se resuelven, ¿no? Yo me despido de todos ustedes, gracias por estar presente y quizás nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.